Entonces comenzamos con la clase de hoy, que es una clase introductoria de cómo funciona el sistema inmune. Ustedes ya tienen una idea de la vida cotidiana, un poco de lo que hace el sistema inmune, que es básicamente dar lugar a la protección. Las clases van a estar organizadas así como decíamos, con una emisión a través de la plataforma Zoom, y tienen los PDFs donde van a encontrar que cada lámina, digamos, en general tiene un texto que la acompañe que es un poco, hace referencia al contenido de lo que hay en la diapositiva en cuestión. Bueno, después tenemos en la plataforma ahí van a estar las clases teóricas, el link en la versión grabada en el canal de YouTube. Y, y bueno, si tienen consultas después pueden hacerlas a esta dirección, que es mi dirección, esta que figura acá abajo. Así que esas son las cosas generales. En cuanto a bibliografía, el texto más completo es este que ven acá, que llamamos como el texto de Janeway, aunque ya Janeway falleció, pero se sigue refiriendo a ese libro como tal. Y hay una edición más moderna ahora, que es la de 2016. No están muy actualizadas las versiones en español. Estos otros dos libros que están acá están más actualizados. Ustedes ven que son de fechas más cercanas estas ediciones, y sí están en español. Y después hay otros libros que recomendábamos antes que se están poniendo viejitos, pero que básicamente, como lo que nosotros vemos de la inmunología, es algo que no es de, digamos, los detalles de cómo está cambiando la cosa. Básicamente acá van a tener también la información útil para el curso. Bueno, entonces ya entrando más en lo que queremos ver hoy como introducción al sistema inmune, es un poco el preguntarnos qué es lo que hace el sistema inmune. O sea, yo siempre empiezo con esta imagen donde hay estos chanchitos rozagantes que, que, bueno, tienen distintas amenazas, ¿no? Una de las amenazas somos nosotros cuando los comemos, pero vinculado a la clase de hoy, lo que nos importa ver es qué es lo que hace el sistema inmune contra estos otros organismos, ¿no? que, digamos, están al acecho y que deben ser controlados de alguna forma. Entonces, acá lo que estamos viendo ahora es qué es lo que le pasa a un organismo como este cuando muere y pierde, digamos, la funcionalidad de su sistema inmune. Y vemos que muy rápidamente, en pocos días, prácticamente desaparece, porque todos estos organismos que están acá, bueno, empiezan a colonizarlo porque se perdió la resistencia, ¿no? Entonces, el control de las infecciones es uno de los aspectos esenciales y de las funciones del sistema inmune, pero también tiene el sistema inmune como función estar vigilando que células propias no pierdan el control y se transformen en tumores que puedan amenazar la vida. Bueno, a ver aquí. Acá lo que les muestro es la, las causas de muerte principales que hay en el mundo, ¿no? Como ven, las que están en las tres primeras, estas que están acá, tienen que ver más que nada con nuestra vida sedentaria o afectada por cosas como el fumar, etcétera, etcétera. Pero todavía las enfermedades infecciosas siguen siendo causas importantes, ¿no? Acá están las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio bajo, siguen estando entre las principales causas de muerte, también las diarreas y la tuberculosis. Con la aparición del COVID, como ven, en 2021, por ejemplo,
hubo una incidencia mucho más grande, ¿no?, de las enfermedades infecciosas. Pero bueno, las enfermedades infecciosas, digamos, ya no tienen la importancia en el mundo desarrollado que tuvieron en su momento, porque hay una serie de medidas, como vamos a ver en un ratito, que han cambiado esa situación, que han mejorado la situación respecto a las infecciones. Pero hay una parte del mundo que todavía sigue teniendo poco acceso a esas medidas, como poco acceso a la vacunación o malas condiciones de higiene, donde las infecciones están entre las principales causas de muerte. Por otro lado, en el mundo desarrollado, o en países bastante cercanos, como puede ser el nuestro, los problemas son los que ocurren con personas que viven más tiempo, porque no se murieron por enfermedades infecciosas y, por ejemplo, el cáncer es una de las mayores causas de muerte. Y como yo les decía, en esto también participa la inmunidad, porque el sistema inmune está continuamente vigilando la aparición de tumores. Otros aspectos vinculados a la salud y al sistema inmune tienen que ver con el hecho de que el sistema inmune falla algunas veces, no en permeabilidad, no en permitir que alguna infección salga de control, que eso también ocurre, pero falla en el sentido de que toma una decisión equivocada con respecto contra qué reaccionar. Es el caso de las enfermedades autoinmunes, donde todo el arsenal o parte del arsenal de la inmunidad es utilizado para reaccionar contra componentes propios, y así tenemos una serie de enfermedades autoinmunes, donde ustedes ven acá, por ejemplo, la artritis reumatoidea, la psoriasis, la enfermedad de Crohn, diabetes tipo 1, etcétera, etcétera. Y también hay una forma de descontrol de la inmunidad que tiene que ver con la aparición de alergias. Las alergias no son respuestas contra componentes propios como las enfermedades autoinmunes, pero es una enfermedad en donde el sistema inmune reacciona en forma descontrolada contra un agente inocuo, como el polen o como el resto de ácaros, etc. O sea que ahí también hay un aspecto de la inmunidad que es importante. Lo otro que es interesante también tener en cuenta es que el comprender cómo funciona la inmunidad, a medida que cada vez conocemos más detalles de cómo funciona la inmunidad, eso ha permitido intervenir en modificar la forma en que podemos modular la actividad del sistema inmune, y eso ha tenido tanto resultados profilácticos como terapéuticos impresionantes, ¿no? Acá lo que ven ustedes es la expectativa de vida en los últimos años. Cuando digo los últimos años me refiero sobre todo al último siglo, donde la aparición de medidas de higiene, de antibióticos, tuvo un enorme efecto, pero también lo tuvo la vacunación. Y acá hay una imagen que para mí es muy, muy ilustrativa, que es estos son dos niños que en realidad eran gemelos. Es una foto de principios del siglo XX, donde estaba como un flagelo la viruela. Es una enfermedad viral que ahora no existe más, que se eliminó con la vacunación. Y estos dos gemelos, uno de ellos, el que está a la derecha, estaba vacunado, el otro no, y estaban en el mismo ambiente. Y vemos acá claramente la diferencia que hay entre estar vacunado y no estar. Luego, el entender también cómo funciona la inmunidad ha permitido hacer intervenciones terapéuticas, no profilácticas, como es la vacunación, donde las intervenciones más importantes
están siendo en el lado de tratamiento de cáncer y tratamiento de enfermedades autoinmunes. Y al final del curso vamos a tener una clase sobre esto. Bueno. Bueno, esta lámina, lo que vamos a ver acá es el desafío que significa para la inmunidad el poder lidiar con todos los posibles agentes infecciosos y tenemos acá números, la cantidad de virus de acuerdo a las estadísticas del CDC de Estados Unidos y vemos que hay importante cantidad de virus, bacterias, hongos, gusanos, protozoarios que dan lugar a enfermedades. Y eso entonces implica una enorme diversidad de microorganismos o de macroorganismos en algunos casos que hay que ver cómo el sistema inmune tiene que poder lidiar con todos esos. Lo otro es que estos microorganismos estos patógenos son muy variados. Tenemos desde virus enormemente pequeños como el parvovirus que tiene 20 nanómetros y a la Taenia solius que puede llegar a tener 2 a 6 metros, ¿no? Entonces también el tamaño nos dice cosas sobre lo distintos que son estos organismos, estos son virus, este es eucariota, y bueno, ¿cómo podemos entonces responder contra todas esas cosas? ¿No? Son las preguntas que vamos haciendo. Y lo otro es que además de poder reconocer toda esta diversidad, tanto de tipo de microorganismos como de tamaños y composición, el sistema inmune hace otras funciones como el remover células anormales del organismo, como ya mencionamos las células tumorales, pero también colabora en la reparación de heridas y remoción de otras células que ya cumplieron su ciclo, y bueno, y otras células, vesículas apoptóticas, exosomas, proteínas, etc. Así que tenemos una gran diversidad. Entonces vamos a ir entrando en lo que son los componentes de la inmunidad. Y el primero, digamos, es como bastante simple, o parece simple, pero en realidad es una frontera muy compleja, que es evitar que esos patógenos ingresen al organismo, ¿no? Eso se hace por barreras físicas y fisicoquímicas. Conocemos bien la piel. La piel tiene una superficie que es más o menos como 2 puertas de las comunes, digamos, pero tenemos una superficie mucho mayor que es la del el epitelio del aparato respiratorio y del aparato digestivo, ¿no? Ahí hay una enorme superficie que hay que proteger y que además en realidad es mucho más frágil que la piel. La piel es una costra gruesa de células muertas, de células vivas, pero en los epitelios donde tiene que haber intercambio, ya sea intercambio gaseoso o intercambio de alimentos, ahí el epitelio es relativamente fino para facilitar ese intercambio y bueno, por lo tanto más vulnerable. Y de hecho la mayoría de las infecciones, como ustedes vieron, eran o del aparato respiratorio bajo o diarreas, ¿no? También podemos tener un problema porque tengamos una herida y nos infectemos, eso existe por supuesto, pero lo grueso son las infecciones a través de esos ámbitos, donde por suerte tenemos poblaciones de organismos comensales que participan en esa protección, además de una serie de elementos como el bajo pH de algunas secreciones o enzimas que se liberan en algunas secreciones o barrido de mucus, ¿no? Bueno, pero bueno, la parte que se pone más interesante es qué pasa cuando esas barreras se penetran de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá hay como una herida, pero hay otras formas de ingreso que tienen los microorganismos que son, o que tienen mecanismos propios de ingreso.
Bueno, cuando tenemos una situación como esta, donde empiezan a aparecer bacterias, por ejemplo, como podría ser esto, acá tiene que empezar a actuar el sistema inmune. Entonces acá va una primera pregunta para ustedes, es ¿qué componentes de la inmunidad conocen? A ver, algunos que me puedan decir. ¿Algún componente de la inmunidad que ustedes hayan sentido, ya sea porque se hicieron un análisis clínico o porque algún doctor les dijo tal o cual cosa? Linfocitos. Linfocitos, y los linfocitos son parte de lo que llamamos células blancas de la sangre o leucocitos, ¿no? ¿Sabés lo que hacen los linfocitos? ¿No? Bueno, ¿y algún otro componente? ¿Alguien más que diga algo? Anticuerpos. Ah, ¿los anticuerpos son células? No, los anticuerpos no son células, son proteínas, son una de las proteínas que producen un tipo de linfocitos, esas células que mencionábamos recién, y que son críticos en la defensa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver un poco cuáles son esos componentes. Entonces, tenemos una serie de células donde están los linfocitos. Nos vamos a referir a, digamos, esto es una representación, no es una foto real, ¿no? Acá vemos glóbulos rojos y después esto que llamamos glóbulos blancos, y dentro de los glóbulos blancos podemos encontrar linfocitos o granulocitos, que son algunas células que tienen el núcleo como fragmentado, que como serían los neutrófilos, y monocitos, que serían los macrófagos, por ejemplo, los monocitos, que serían los que estarían circulando. Bueno, hay una serie de distintas células que podemos encontrar. Podemos encontrar eosinófilos, basófilos, etcétera, etcétera. Hay un montón de células que ahora vamos a ver un poquito más y que se va a ir profundizando en el curso, que participan que participan como mecanismos de defensa. Pero además hay una serie de componentes solubles, ¿no? Entre los componentes solubles vamos a tener los anticuerpos que mencionaban. Esta sería una molécula de anticuerpo que tiene esta forma de Y. Hay un sistema que llamamos sistema complemento, que se parece al sistema de coagulación, que es como una cascada que inicia, donde hay unas enzimas que se activan y estas activan a otras enzimas, y al final terminan pudiendo dañar a bacterias, aumentando el reclutamiento de otras células, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles. Esos son tanto los anticuerpos como el complemento, son proteínas o sistemas de proteínas que permite contribuir a eliminar directamente, contribuir a eliminar los microorganismos o los patógenos que nos están afectando. Pero después tenemos este grupo de citoquinas y quimoquinas que son sustancias generalmente, mayoritariamente proteínas, que las células producen para comunicarse entre sí, ¿no? Y ahí vamos a hacer la distinción entre citoquinas y quimioquinas. Las citoquinas, como se muestra acá, son secretadas por una célula. Acá en lo que estamos en lo que se llama acción parácrina, serían células que están relativamente cerca, que tienen un receptor adecuado. Acá vemos, por ejemplo, si está la citoquina y este es un receptor, eso hace que esta célula active, señalice para que algún factor de transcripción se active y modifique la expresión génica de esta célula, ¿no? Y como resultado
esta célula va a cambiar su fenotipo o va a empezar a hacer alguna función. Esas secreciones a veces son para la propia célula, o sea, la célula tiene un receptor para la citoquina que secretó y el efecto es sobre sí misma. O a veces lo que ocurre es que la secreción viaja vía sangre y tiene efecto a distancia, ¿no? Y ahí hablamos de una acción endócrina, como por ejemplo cuando hay una infección, muchas de las células del sitio de infección secretan citoquina que terminan viajando vía sangre al hígado, por ejemplo, o a la médula ósea, y ahí hacen que estos órganos, bueno, hagan alguna función que contribuye a combatir la infección. También hay, nos queda por ver lo que son las quimioquinas. Las quimioquinas lo que hacen es generar un gradiente, o sea, esta sería la célula que está secretando tanto citoquinas como quimioquinas, ¿no? La citoquina, como ya dijimos, tiene su acción sobre el receptor y bueno, eso modifica la expresión génica. Pero las quimoquinas se van adhiriendo a la matriz extracelular y forman un gradiente, serían los puntos rojos acá. Y estas células, las que son blancos de la quimoquina, son atraídas hacia acá porque tienen receptores capaces de detectar la quimioquina y eso determina su migración. De esa forma se empieza a organizar la interacción entre estos componentes celulares y estos componentes solubles, ¿no? Y para eso es muy importante la arquitectura del sistema inmune. El sistema inmune no son solo estas células aisladas y estas moléculas aisladas, sino que hay una arquitectura donde tiene un rol muy importante, además del sistema sanguíneo circulatorio, el sistema linfático, ¿no? El sistema linfático es un sistema que es un poco ninguneado en general, pero es un sistema que corre en paralelo al sistema circulatorio, ¿no? Todos creo que conocemos bastante bien lo que es el sistema circulatorio, pero no tanto el linfático. El linfático, a diferencia del circulatorio, no es un circuito cerrado donde va, viene, no. Es un sistema que va desde el tejido hacia los... digamos, el punto final está acá, en la vena subclavia. O sea, el sistema linfático drena de los tejidos los fluidos que salieron a su vez del sistema circulatorio y los conduce vía distintos vasos hasta volver acá a meterlo en la circulación, ¿no? Pero desde el punto de vista de la funcionalidad del sistema inmune, esto es muy importante porque este sistema de drenaje hace que las distintas cosas que hay en los tejidos terminen yendo a dar a estas estructuras que son los ganglios, ¿no? Estos puntos azules que ven acá. Y como vamos a ver en un ratito, los ganglios son sitios muy importantes para el montaje de la respuesta inmune. Hay una serie de tejidos, lo que llamamos tejido linfoide secundario. Como un ejemplo de ellos son los ganglios, de los que hablábamos recién, pero también tenemos en el intestino unas estructuras similares que son las placas de Petri, de Peyer, perdón. En la cabeza tenemos las amígdalas, dentro de la cavidad de la boca, y atrás encima del paladar las adenoides, que esos son sitios de inducción de la inmunidad, así como lo son los ganglios o las placas de Peyer. Y tenemos también el vaso como órgano linfoide secundario, que es un órgano especializado en la vigilancia de lo que pasa en la sangre, ¿no? Y ahí vamos a ver que tenemos una estructura similar a las anteriores en cuanto a organización.
Acá vemos la estructura de un ganglio esquemática, donde vemos que hay acceso de sangre que circula acá, después llega a capilares muy finos y bueno, hay un retorno venoso. En estos capilares finos que hay acá, las células, no todas, pero hay algún tipo de células, algún tipo de linfocitos en particular, lo que llamamos linfocitos vírgenes, pueden extravasar, o sea, salir de la circulación de acá hacia el ganglio. Esta representación, a ver, para no confundirnos, el ganglio es homogéneo, no es que tenga una mitad y otra mitad. Lo que pasa es que de este lado se muestra lo que es la parte de capilares y de este lado se muestra la parte de cómo está organizado en cuanto al tipo de células que hay. Y una cosa que quiero llamarle la atención es que vamos a ver que acá hay una zona que es la que está en celeste, que es donde vamos a encontrar un tipo de linfocito que se llama linfocito B. Los linfocitos B, les adelanto, que son los que secretan los anticuerpos. Y hay otra zona, que es la que está acá, donde vamos a encontrar los linfocitos T. Los linfocitos T, ya ahora vamos a decir algo en un ratito, pero son linfocitos que actúan regulando la actividad de otras células. Les va a llevar un tiempito irle agarrando la onda bien de lo que hacen. Pero entre otras cosas, por ejemplo, los linfocitos T son necesarios para activar a su vez a los linfocitos B, por ejemplo, para que produzcan anticuerpos. Pero también activan otras células y hacen otras cosas. Pero entonces hay otra cosa que me olvidé de decirles, es que el ganglio se estructura de esta forma. Tiene una cápsula y tiene una serie de vasos aferentes, o sea, por los cuales llega la linfa, ¿no? La linfa viene de acá y entra en estos ganglios, ¿no? Y la linfa también puede salir del ganglio por este vaso linfático eferente. Bueno, y ahí ese es un sitio de inducción muy importante del cual vamos a decir algo más adelante en la clase. El otro, el vaso, tiene una estructura un poco distinta, pero también tiene zonas donde se acumulan los linfocitos T y zonas donde se acumulan los linfocitos B. Eso lo vamos a ver en los distintos órganos linfoides secundarios, vamos a ver que hay zonas B y zonas T, porque acá son los sitios donde se va a inducir la respuesta inmune que llamamos adaptativa. Es más tardía, pero es muy poderosa. Pero eso vamos a irlo viendo de a poco. Entonces les decía que el vaso tiene una estructura bien distinta porque para empezar no tiene vasos linfáticos aferentes ni eferentes, solo tiene acceso a la vía sanguínea. Y es una forma bien curiosa porque la sangre llega por esta arteria que se va ramificando hasta que luego no está conectada a capilares que la conectan con el retorno venoso. Ahí esas capilares son abiertos y la sangre se encharca, digamos, en esta zona del vaso y se enlentece mucho su flujo y eso permite un buen contacto entre los componentes de la sangre y lo que sea que hay en el vaso. Bueno, entonces tenemos zonas T, zonas B, y hay también una zona marginal donde ya vamos a ver dentro de unas clases que hay un tipo especial de linfocitos B, que llamamos linfocitos B de la zona marginal, que tienen su especialización funcional, pero que hoy no vamos a ver eso. Y entonces estos no tienen acceso a la linfa y su función es vigilar lo que pasa con la sangre. Y también hay estructuras linfáticas secundarias en el aparato digestivo y también en el aparato respiratorio. En el aparato digestivo en particular tenemos una estructura que son lo que llamamos placas de Peyer, que están cerca de estas vellosidades del intestino y
y donde también hay estructuras de acúmulos de linfocitos B y linfocitos T, y acá el antígeno llega a través de lo que pueda ingresar por las vellosidades, ¿sí? O por zonas especializadas de ingreso del intestino. Eso va a haber una clase dedicada a lo que es inmunidad de mucosa, donde esto se va a ver en detalle. Bueno, entonces, para redondear, esto es la arquitectura de funcionamiento del sistema inmune. También nos va a interesar desde el punto de vista de lo que es la inmunidad, los órganos donde se generan las células de la inmunidad, ¿tá? Y esos órganos son la médula ósea, que es el sitio donde se producen todas, perdón, todas estas células que vemos acá, que ya mencionamos algunas, mastocitos, eosinófilos, basófilos, los linfocitos B, las células dendríticas, etcétera, etcétera. Todos estos se generan en la célula ósea, menos los linfocitos T que se generan en el timo, ¿no? Estos dos son los que llamamos órganos linfoides primarios, porque son simplemente porque son el origen de las células de la inmunidad, ¿no? No vamos a ver detalles de la estructura de la médula ósea ni del timo sí lo vamos a mencionar en una clase dedicada a los linfocitos T y su activación. En Una cuanto a pregunta, ¿cuáles son los linfocitos que se generaban en el timo? ¿por qué los linfocitos T se generan en el timo? No, ¿cuáles eran? Si los T o los B, por eso me Ah, quedó la duda. los linfocitos T se Los generan en el T. timo. Les adelanto eso. Los linfocitos T, ahora vamos a verlos en un ratito. Los linfocitos T generan su reconocimiento en forma aleatoria. Esto que parece raro ahora lo van a ver bien en detalle en una clase en el curso. Generan la forma de reconocimiento en forma aleatoria y clonal. O sea, cada linfocito T, y lo mismo pasa con los linfocitos B, tienen el receptor principal que utilizan para reconocer los patógenos o las toxinas, lo que sea, generan la especificidad en forma aleatoria y cada célula tiene un receptor cuyo sitio de unión tiene una especificidad aleatoria. ¿Entienden lo que quiere decir especificidad aleatoria? ¿Les queda claro eso? Por ejemplo, el receptor de la insulina tiene especificidad aleatoria. Aleatoria, saben lo que quiere decir, ¿no? Un poco al azar. El receptor para la insulina reconoce en forma al azar a sus componentes o reconoce solo la insulina. No, solo la insulina. Reconoce la insulina, es un receptor específico. Todas estas otras células que no son linfocitos ni B ni T tienen receptores y reconocen muchas cosas, pero todos reconocen en forma específica algo y su reconocimiento se ha generado a lo largo de la evolución, ¿no? Entonces tienen el receptor TOL4, bueno, ese reconoce tales y cuales componentes y lo aprendió a reconocer a través de la evolución. Los linfocitos, si estamos adelantando esa parte que es más adelante de la clase, pero ya que empezamos, los linfocitos B y T durante su desarrollo hacen cambios en el gen que produce el receptor y terminan poniendo aminoácidos en el sitio de contacto en forma aleatoria. Entonces, no se sabe a qué se van a unir, ¿ah? Entonces, es muy importante tener un sitio donde chequear que esa especificidad que generaron no reaccione con lo propio, ¿tá? Por eso hay un órgano dedicado para los linfocitos T. Para los linfocitos B también hay formas de controlar que su receptor aleatorio, o sea, esta parte de los anticuerpos, no reconozca componentes propios, pero como precisan a las células T para actuar bien,
el énfasis de la inmunidad está en el timo, evitar que se escapen linfocitos que reconozcan lo propio. ¿Tá? Ahora, un ratito volvemos a eso. Bueno, entonces presentamos las células, los componentes solubles y la arquitectura del sistema inmune. Y estábamos viendo que las células en la médula ósea se originan a partir de una célula madre que tiene la propiedad de diferenciarse en cualquier camino hacia un progenitor eritroide que da los linfocitos, da lugar a los linfocitos, a los glóbulos rojos o a las plaquetas en definitiva, o una línea mieloide que produce estas células que ven acá, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, y hay una línea que da lugar a los linfocitos. Estos son los linfocitos, perdón, estos son los linfocitos principales, células B y T. Estos tienen receptores aleatorios, como les decía, pero también estas se consideran linfocitos porque derivan de estas células, pero aquí no hay receptores de generación de reconocimiento aleatorio, sino que estas células se parecen más a estas en el sentido de que su reconocimiento fue forjado evolutivamente. ¿Ya? Bueno, estas son las células que se generan, células de la sangre, pero parte de estas células van luego a los tejidos, como vemos acá, mastocitos, macrófagos, células dendríticas, suelen tener su destino final en el tejido, ¿no? Algunas de estas otras células pueden ser reclutadas al tejido, pero en general, si no pasa nada, no lo sería. Bueno, además de estas células que están directamente vinculadas al funcionamiento de la inmunidad, o sea que podemos llamar células inmunes, hay una serie de células accesorias que cumplen otras funciones, pero también tienen funciones de orquestación de la inmunidad, ¿no? Como son las células endoteliales, células del parénquima pueden actuar, células epiteliales, etc. Bueno, entonces ya hemos mencionado estas palabras, pero entre tanta cosa nueva, vamos a enfatizar. El sistema inmune tiene dos formas de funcionamiento. Lo que llamamos la inmunidad innata y lo que llamamos la inmunidad adaptativa, ¿no? La inmunidad innata, como lo dice su nombre, se basa en componentes que ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? En forma innata van a actuar, porque tienen receptores, como dijimos, seleccionados por la evolución, saben lo que tienen que hacer y lo que tienen que hacer está directamente vinculado a lo que está pasando en términos de la infección que apareció. Bueno, entonces si tenemos en un sitio de infección va a haber un reclutamiento de células, algunas ya estaban en el tejido, que van a ponerse en funcionamiento y se va a generar ahí un foco de respuesta, ¿no? Y como vemos acá, ese foco de respuesta va a generar un flujo a través del sistema linfático que va a ir a uno de los sitios de inducción que mencionábamos. En este caso serían los ganglios, ¿verdad? Si tenemos una infección en la rodilla, una herida en la rodilla que se infecta, o aunque no se infecte, y se produce lo que llamamos inflamación, va a haber un flujo de linfa que va a venir hacia el ganglio. Y en el ganglio, que por eso lo llamamos un sitio de inducciones, es donde se va a activar el otro sistema que tenemos, que es el sistema adaptativo, que se requiere de días para empezar a actuar, digamos, a ser útil en cuanto a los productos que genera. Pero por suerte tenemos un sistema que puede actuar ya inmediatamente. Una vez que se produjo la respuesta en el sitio de inducción y se generaron componentes, estos van por la vía linfática a entrar en circulación y a través de la circulación se distribuyen por todo el organismo y también llegan al sitio de infección, que es donde más nos interesa, ¿tá? Pero también nos interesa tener protección en todo el organismo por si hay un nuevo ingreso en otro lado. Eso es un poco el esquema de funcionamiento.
Bueno, las características del sistema innato implican estas cosas. O sea, estas son las células principales que intervienen. Estas células, como ya mencionamos, células dendríticas, macrófagos, mastocitos, son células residentes, o sea, se generaron en la médula o terminaron de madurar en el tejido, pero su destino es ir a los tejidos, porque son como vigilantes en estos sitios, y si se activan pueden reclutar a ese tejido a otras células, como los neutrófilos, que están especializados en combatir bacterias, las células natural killers, que están especializadas en combatir los virus, o células como los basófilos y eosinófilos, que están especializadas en combatir parásitos. ¿No? Estas células pueden actuar rápidamente, en minutos y horas, y son los que dan ese respaldo a la inmunidad innata. Y luego tenemos también la participación de componentes solubles como complemento o péptidos antimicrobianos, etc. Y otras células que se puedan sumar en la respuesta, ya sea secretando citoquinas o haciendo alguna otra función. Esto ya lo mencionamos, estas células están equipadas con receptores seleccionados a través de la evolución y tienen un reconocimiento coordinado con lo que tienen que hacer. A la vez que combaten la infección, como dijimos, promueven la inducción de la respuesta inmune adaptativa en el tejido linfoide secundario. Ahora bien, tenemos un tejido que era estéril, lo amarillo acá, pero ahora aparecieron una serie de microorganismos ahí. Entonces, ¿cómo hace el sistema inmune para saber que eso es un problema? ¿No? A nivel molecular, ¿qué les parece que pueden hacer? ¿Qué tipo de receptores les pondrían a esas células del sistema inmune que estuvimos viendo, del sistema inmune innato, para que se den cuenta de que ahora hay bacterias ahí? ¿Algún intento de respuesta o de invocarle? Bueno, cómo funciona el sistema es así. Hay una serie de componentes de patógenos que son muy conservados. Ahora en un ratito vamos a ver cuáles son. Esos componentes de patógenos que llamamos PAMs fueron hipotetizados por Charles Janeway. Este es el autor del libro ese que le mencionaba, que es el principal que recomendamos. Él postuló la idea de que había componentes en los patógenos que eran comunes o compartidos y que debería haber en nuestras células receptores que eran capaces de reconocerlos, ¿no? Y que eso disparaba la inmunidad. Y bueno, no solo hizo la hipótesis, sino que lo demostró, ¿no? Como ven, a Janeway le gustaban mucho las cosas coloridas, ¿no? Otra persona que hizo una contribución enorme para entender cómo se activaba la inmunidad fue Polly Metzinger. Polly Metzinger estudió ciencia y después, durante un tiempo, fue conejita de Playboy, llegó a ser. Pero luego, por suerte, volvió a la ciencia y complementó la hipótesis de Janeway, agregando que además de que nuestras células tienen la capacidad de reconocer componentes de patógenos, que eso era, digamos, era algo bastante obvio si se quiere, aunque había que demostrarlo, lo que se le ocurrió a Polly Metzinger fue que nuestras células debían también tener receptores para reconocer moléculas que aparecen cuando hay daño celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, que llamamos como componentes asociados a un peligro. Esos componentes asociados a daño celular, que llamamos DAMPs, surgen, por ejemplo, cuando hay degradación de la matriz extracelular por microorganismos o
o son componentes que deberían estar dentro de las células pero aparecen fuera porque hubo daño celular, etc. O sea que ahí hubo una contribución muy importante que permitió entender mucho mejor cómo ocurría esto. Porque a veces tenemos activación que es de los procesos estos que están acá en condiciones en los cuales no hay microorganismos. Por ejemplo, si nos damos un golpe fuerte, se nos puede formar inflamación sin que nos hayan ingresado microorganismos, ¿no? Eso es porque aparecieron señales de daño celular y bueno, ahí hay una respuesta del sistema inmune que no va a combatir una infección, pero el sistema inmune participa en la remodelación celular cuando hay una herida también. Bueno, entonces esa fue la contribución las dos principales contribuciones que nos permitieron entender cómo se activa la inmunidad. Y acá les muestro un poco la idea esa que decíamos de los PAMs, es decir, patrones asociados a patógenos, que son componentes muy comunes. Por ejemplo, las bacterias, todas las bacterias gram negativas tienen lipopolisacáridos. Las bacterias gram positivas tienen peptidoglicano de la pared, estas también, y un ácido tectóico, una serie de componentes que son compartidos por las distintas bacterias porque es algo que se consolidó temprano en la evolución y se mantiene y no es fácil de cambiar. También hay componentes del flagelo que son PAMs. En el caso de las levaduras tienen patrones de glicosilación que son característicos, como el uso de manosas o de glucanos. Tenemos en el caso de los virus, sobre todo, el énfasis está en el reconocimiento de los ácidos nucleicos, que son distintos a los ácidos nucleicos que tenemos los eucariotas, ya sea porque son de RNA de doble hebra o porque tienen modificaciones que nosotros, o carecen de modificaciones que nosotros incorporamos, ¿no? Bueno, sé que un disparador es el reconocimiento de los PAMs. Acá este sería un patógeno, este serían sus PAMs. Y entonces es importante esto, que lo van a ver en las clases que vienen. Les hago un comentario. Justo yo les decía la importancia de que participen uniéndose a la emisión Zoom de la clase, pero la clase que viene no va a poder ser dictada sincrónica porque la docente que la dicta justo está en un congreso en Brasil, pero dejó las clases grabadas, o sea que sí las van a poder acceder y el link va a estar en la página ya está en la página de... Bueno, volviendo con este tema, o sea, esto lo van a ver mucho más claro en esas dos clases que les menciono, pero entonces estos PAMs pueden ser detectados por receptores que están en la superficie de la célula, en el citoplasma o en vesículas de la célula, ¿tá? Porque todos esos sitios son pasivos de ser un sitio de reproducción de microorganismos. Y bueno, la activación por estos PAMs puede activar, por ejemplo, si este es un macrófago, puede activar el macrófago para que secrete citoquinas o péptidos antimicrobianos, etcétera, etcétera. Y además pueden activarlo para que realice el evento de fagocitosis, para lo cual va a tener una serie de receptores capaces de reconocer estos componentes, o porque hay componentes solubles que pueden unirse a su vez a PAMs y promover la fagocitosis. Y asociado a estos componentes, estas citoquinas y quimoquinas, vamos a ver el fenómeno de inflamación, que también se va a detallar mucho en las dos clases que siguen. El fenómeno de inflamación ustedes lo conocen porque todos hemos tenido algún evento de inflamación en algún lado, ¿no? Una herida que se infecta y que se enrojece y aumenta, se endurece, todas esas cosas. Bueno, ahí están pasando un montón de cosas que vamos a ver en las clases que vienen. También mencionamos los DAMPs que introdujo el concepto Polymessenger,
y que también ayudan a activar a las células de la inmunidad y que surgen de daño de la matriz extracelular o de ruptura celular que termina en el mismo fenómeno, ¿no? Activación de células, secreción de citoquinas, quimoquinas, reclutamiento de células y el fenómeno inflamatorio. Y acá les dejo, para que tengan idea, un poco el tipo de moléculas que son reconocidas como DAMPs. Bueno, ¿qué es esto del fenómeno inflamatorio? Cuando tenemos estas células que se activaron y están secretando estas citoquinas, quimoquinas, algunas de estas moléculas tienen efectos sobre la vasculatura y la pueden modificar, y eso hace que células que de otra forma seguirían de largo, ahora, como hay modificación de estas células, salgan y vayan al sitio de infección. Ese es el ejemplo, por ejemplo, de los neutrófilos, o si fuera una infección viral, las células NK, que son reclutados al sitio. O sea que acá vienen muchas otras células, vienen también monocitos que se van a después convertir en macrófagos y colaborar en el proceso. Acá vemos, por ejemplo, un neutrófilo actuando sobre un diplococo, ¿no? Estos son glóbulos rojos. Y acá vemos que al final, después de tanto recorrer ahí, ya, al final lo pudo agarrar. ¿Tá? Y acá, una vez que es fagocitado, hay mecanismos muy activos que involucran enzimas y que involucran cambios de pH y generación de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno que destruyen a estos organismos fagocitados. Bueno, entonces el sistema inmune innato, cuando se activó, va a terminar dando lugar a, primero, una fase de reconocimiento de activación y va a dar lugar a funciones efectoras que van por ejemplo, concluir en fagocitosis o citotoxicidad. Perdón. Citotoxicidad tiene que ver con que hay alguna de estas células que destruyen a otras células. Por ejemplo, las células NK, van a ver ustedes en estas clases, que son capaces de reconocer a células que están infectadas por virus y destruirlas. Ahí hablamos de citotoxicidad. Después tenemos producción de sustancias antimicrobianas como opsoninas o defensinas y lisosimas. Todas estas son sustancias, en este caso, que destruyen la pared celular o impiden que la bacteria se pueda reproducir. Y las opsoninas, como se muestra acá, se van a unir en forma específica específica no es la palabra, se van a unir en forma covalente si derivan del complemento, si no los anticuerpos también pueden ser opsoninas si no se unen covalentemente. Pero como estábamos hablando de la inmunidad innata, si estas opsoninas derivan de activación del complemento, se van a unir covalentemente a la superficie de la bacteria y entonces la fagocitosis va a estar favorecida porque célula fagocítica tiene receptores que se unen a estos componentes que vemos acá. También mencionamos la activación del complemento, que puede dar lugar a un poro en la superficie, si estamos hablando de una bacteria, y esto significa su lisis, genera componentes que dan lugar a la opsonización y también proinflamatorios. Proinflamatorios tienen que ver con reclutar otras células. Bueno, y todo eso da lugar al fenómeno de inflamación que ya mencionamos, donde vemos esto, ¿no? El enrojecimiento, porque los capilares se dilatan, esto favorece que haya células que salgan de los capilares hacia ahí, aumenta también el flujo de plasma que sale y se convierte en linfa en el tejido, y todo eso genera una presión que deriva los componentes del sitio de infección hacia los ganglios, ¿no? Es un poco lo que estaríamos viendo acá. O sea, el fenómeno inflamatorio tiene la función, está vinculado con lo que es los mecanismos de defensa acá, pero también promueve el flujo hacia el ganglio y la activación
de estas células que llamamos células dendríticas, que son súper importantes para que se pueda dar la activación de la respuesta inmune adaptativa. Que es lo que vamos a empezar a hablar ahora, ¿no? De lo que es la respuesta inmune, ese segundo componente que es el de la respuesta inmune adaptativa. No sé si tienen alguna pregunta en particular acá. ¿No? Entonces seguimos. Uy, perdón. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos acá es un esquema de los distintos organismos a lo largo de la evolución. Y como ven, hay un grupo acá que está en rojo, que es el grupo de los vertebrados, que es el único grupo de animales en los cuales existe un sistema inmune adaptativo. La mayoría de los otros organismos, como los que vemos acá, son organismos que tienen formas de respuesta, de defensa innata muy parecida a la que vimos nosotros, pero carecen de un sistema realmente adaptativo como el que vamos a estudiar nosotros en mayor detalle en el curso. ¿No? Bueno, ¿qué es esto del sistema inmune adaptativo? ¿Qué características tiene? Bueno, el sistema inmune adaptativo demora en actuar, pero resulta ser muy poderoso, ¿no? Y eso coloca en un buen sitial a estos organismos para cambiar de ambientes, ¿no? Y enfrentar nuevos desafíos. El sistema inmune adaptativo funciona sobre la base de dos receptores en particular, que son el receptor vinculado a los anticuerpos, que llamamos BCR, pero esto simbolizaría un anticuerpo que está en superficie, o los linfocitos T. Este es un linfocito B. A veces los llamamos linfocitos B, a veces células B. En general los podemos usar como sinónimo. Lo mismo acá, células T o linfocitos T. Los linfocitos T tienen un receptor particular que llamamos receptor TCR. Estos, cuando se activen, van a secretar los anticuerpos equivalentes a los que tenían su superficie, y los linfocitos T, cuando se activen, se van a diferenciar y van a dar lugar a distintas poblaciones de linfocitos o células T que van a hacer cosas distintas cada una, ¿tá? Y hoy no vamos a entrar mucho en los detalles. Bueno, y la otra cosa es que, si bien demora en activarse, es una respuesta muy potente, y esto también es súper importante, genera memoria, ¿tá? ¿Qué quiere decir que genera memoria? Que en el próximo encuentro con el patógeno, la respuesta va a ser mucho más rápida y capaz que todavía va a haber mejorado, ¿tá? O va a poder mejorar. Para entender esos conceptos precisamos ir a detalles que vamos a ver en clases especializadas. Pero sí lo de que genera memoria es muy importante. Un cangrejo, cuando reacciona contra tal bacteria y vuelve a reaccionar otra vez, es básicamente empezar de cero. Pero si un mono reaccionó con un estafilococcus de tal cepa y vuelve a encontrarse con ese, va a reaccionar mejor la segunda vez. Y la generación de memoria es lo que permite también que tengamos el elemento de la vacunación, porque si no hubiese memoria no tendría sentido vacunar a los individuos, ¿no? Justamente la memoria significa que a través de la vacuna se generan células que van a poder luego reaccionar mejor. Bueno, entonces,
ya vimos, varias veces mencionamos las células vinculadas al sistema inmune innato, estas son las adaptativas, y acá hay una línea de tiempo, digamos, estas actúan rápidamente, en minutos y horas, y estos van a demorar días en empezar a actuar, ¿no? Y hay un vínculo que es muy importante, que es el de las células dendríticas. Algo ya vimos recién, cuando veíamos esa imagen en la cual estaba el sitio de infección, y había un capilar rojo de este lado y uno celeste que se iba de este otro, donde veíamos que la célula dendrítica se iba del sitio de infección, luego de activarse, y iba a un sitio de inducción. O sea que esta célula funciona en la conexión entre los dos sistemas. Entonces vamos a ver un poquito en más detalle qué hacen los linfocitos B y qué hacen los linfocitos T y qué son. Bueno, los linfocitos B son células que tienen en su superficie anticuerpos anclados, acompañados de moléculas de señalización, de tal forma que si reaccionan con su antígeno, y ahora vamos a explicar qué significa la palabra antígeno. La palabra antígeno en nuestro caso va a ser cualquier componente que pueda ser reconocido por los receptores de los linfocitos B, o si estamos hablando de los linfocitos T, por los linfocitos T. O sea que básicamente el antígeno es, define un poco, se define a sí mismo, digamos, porque tiene la capacidad de unirse a un determinado anticuerpo, por ejemplo. En realidad lo que nos va a importar son los compuestos derivados de una bacteria, un virus, un parásito, ¿tá? Son moléculas vinculadas a estos que vamos a llamar antígenos. Dada la enorme diversidad que tenemos de linfocitos B, prácticamente cualquier molécula va a poder ser reconocida por los linfocitos B, ¿tá? Porque siempre va a haber algún clon que va a ser capaz de reconocerlo. Y bueno, si un linfocito B reconoce su antígeno, un antígeno determinado, entonces se puede activar, y eso da lugar a una transformación en células que llamamos plasmocitos, que son capaces de secretar ese anticuerpo que tenía. Y bueno, el anticuerpo que es útil es el que está secretado, ¿no? Este que está acá no cumple funciones efectoras, es este que ayuda a eliminar luego a la infección. Y esta es una primera aproximación a la estructura de los anticuerpos, que vemos que tienen una cadena pesada, que sería, empieza acá, sigue acá, continúa acá, y una cadena liviana que es lo gris que vemos acá, ¿no? Y acá se se acumulan los aminoácidos que varían de un receptor a otro y que hacen que algunas células reconozcan a este antígeno y otras células reconozcan a otro antígeno, ¿no? Pero todas las moléculas de anticuerpos que tiene esta célula en su superficie son idénticas. O sea, esta célula va a reconocer este pedacito de este antígeno, y este también, y este, y este, y este. O sea, todos los anticuerpos son idénticos. Pero si hay otro linfocito B acá, va a tener anticuerpos que van a hacer reconocer otra cosa, ¿no? Los linfocitos T tienen un reconocimiento más complicado, porque los linfocitos T no reconocen así antígenos sueltos. Los linfocitos T reconocen, esto que ven en rojo acá simboliza un péptido de 9, 10, 11 aminoácidos, que a su vez está unido a una molécula propia, que llamamos, en el caso de los humanos se llaman el HLA, o moléculas del MHC, lo llamamos así. MHC quiere decir complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Ese nombre deriva de que son importantes en los trasplantes, pero no entremos en esos detalles. Lo importante es que hay unas moléculas en la superficie de nuestras células. Ya vamos a dedicar una clase a estudiar estas moléculas y en qué células están. Y estas moléculas pueden presentar péptidos que vienen del interior de la célula, ¿tá? De alguna forma hay péptidos que llegaron a esta célula, por ejemplo, porque esta es una célula fagocítica que fagocitó una bacteria, ingresó a la bacteria, generó péptidos a partir de las proteínas de la bacteria, y ahora el péptido está acá, ¿no?
y forma un complejo con estas moléculas, y el linfocito T va a especializarse en andar buscando eso, péptidos unidos a moléculas del MHC. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué diablos sirve eso? ¿No? Porque esta es una célula propia. Es complicado poder contestar todos los casos en la clase introductoria, pero digamos que esta comunicación permite que esta célula le instruya a esta otra célula sobre qué tiene que hacer o cómo puede hacer sus cosas de forma mejor, ¿tá? Ya sea producir anticuerpos, si es una célula fagocítica, cómo fagocitar mejor. Y si es una célula tumoral, ahí lo que la va a instruir es a que se autodestruya, ¿tá? Va a ser un linfocito que va a destruir a la célula. O sea, es complicado de los linfocitos T, vamos a irlo viendo de a poco. Bueno, y acá ven a nivel molecular un poco como es el TCR, acá está el péptido en gris, y estas son las moléculas del MHC, que ya veremos la estructura en otra clase. Bueno, acá está el concepto de antígeno que ya se lo mencioné antes. Son moléculas o fragmentos de moléculas que son reconocidas por los linfocitos B y T. Vieron que la definición no dice demasiado. No dice nada sobre el origen de las moléculas. En realidad, nosotros vamos a ver que lo importante van a ser generalmente moléculas derivadas de patógenos o de microorganismos, ¿no? Pero en realidad los anticuerpos pueden reconocer cualquier cosa, ¿no? De hecho, pueden reconocer componentes sintéticos, ¿no? Una molécula de síntesis que nunca existió en la naturaleza. Bueno, la molécula que reconozca la llamamos antígeno. Acá ven una estructura. Este es un anticuerpo como sería visto si el anticuerpo es así, esto sería la vista desde acá arriba, ¿tá? Y lo que está en rojo son los átomos de contacto con esto que es el antígeno. Esto que está en verde acá es el antígeno, que sería esto, y esto otro sería esto que está acá. Y acá están los contactos en rojo, que a su vez hacen contacto con estos átomos, ¿tá? O sea que hay un montón de interacciones que son los que determinan la especificidad. Bueno, y otro concepto que es importante que aprendamos hoy es el de epítope. En el curso vamos a hablar con cierta frecuencia de epítope, vamos a ver tal epítope, cual epítope. Los epítopes en realidad son la región de la molécula que reconoce el anticuerpo. Por ejemplo, para este anticuerpo, si estuviéramos viendo este de acá, este es el antígeno, todo lo verde, pero el epítope es solo esto rojo, ¿tá? Son los sitios de contacto. Bien. Entonces, como puede haber otros sitios de contacto, puede haber un anticuerpo que reconozca esta parte de la molécula. Y esto en realidad pasa, o sea, el sistema inmune generalmente hace anticuerpos contra varias regiones de un mismo antígeno, y eso ayuda a que la respuesta sea mucho mejor. Por ejemplo, para neutralizar, si esto fuera una toxina bacteriana y la queremos neutralizar para que pierda su función, es bueno que se lo unan varios anticuerpos. Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionan los anticuerpos? Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si este es un virus y usa esta estructura para penetrar, este podría ser el virus del SIDA, que se une a CD4 y a CR5. Si tenemos un anticuerpo que se une a las moléculas en su superficie que se unen a estos receptores, impedimos la infección, ¿tá? Esa es la función más fácil de ver de los anticuerpos. Pero los anticuerpos también pueden unirse a la superficie de un microorganismo, como este que vemos acá, y de esa forma favorecer el proceso de fagocitosis. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué favorecen la fagocitosis? Porque hay células fagocíticas que tienen
receptores que reconocen esta parte de los anticuerpos, ¿no? La parte de la Y, el tallo de la Y, digamos. ¿No? Eso es reconocido por receptores Fc. También los anticuerpos, al unirse a determinados antígenos, esta sería la superficie de una bacteria, se unen ahí y entonces convocan la activación del complemento y ahí cae una cascada enzimática que termina haciendo agujeros en la célula. Y también tenemos, en el caso de que haya una célula que se infectó, si muestra en su superficie pedazos del virus, los anticuerpos se pueden unir y hacer de puente con otras células efectoras, como las células NK, y estas células ahora pueden destruir a la célula infectada, ¿no? Así que, como ven, los anticuerpos tienen un montón de funciones, lo que llamamos funciones efectoras, que contribuyen a eliminar los patógenos. Bueno, y entonces, mientras que los anticuerpos pueden reconocer cualquier tipo de epítope, ya mencionamos que los receptores T solo reconocen péptidos asociados al MHC, ¿tá? Eso es importante, porque eso es lo que le permite dialogar con la célula que está reconocida. Bueno, los linfocitos T, ¿de qué les sirve ese reconocimiento? Bueno, algo ya les mencioné. Por ejemplo, la forma más fácil de verlo es que si esta es una célula infectada por un virus, por ejemplo, el reconocimiento hace que esta célula pueda inducir la destrucción de esta otra, ¿no? Y para eso va a secretar una serie de moléculas que van a hacer un poro primero en esta célula, por la cual van a entrar componentes que promueven un programa de apoptosis. Yo no sé si ustedes conocen la palabra apoptosis, pero es un sustantivo que utilizamos para hacer referencia a una muerte programada. Al inducir apoptosis, se induce en las células una forma de muerte que es organizada. No es romperse como en la necrosia, que la célula se rompe y libera el contenido. No, esto es una forma de muerte programada que acá se ve un poco. Acá ven una célula tumoral. Acá dijimos infectados, pero puede ser un tumor también, una célula tumoral. Acá estaría actuando el MHC, el péptido y el TCR. Y este es un linfocito T citotóxico. Y ven que luego de un periodo de interacción, el linfocito le pasa esas sustancias e induce que esta célula muera por apoptosis. Ven que se empieza a fragmentar, no libera su contenido, forma todo pequeñas vesículas que a su vez exponen componentes que son reconocidos por los macrófagos que las pueden eliminar de esa forma, ¿no? Así que esa es una de las funciones de efectora. Ahora, una cosa que ya hemos mencionado es que para poder tener, para un dado antígeno que aparezca, por ejemplo, supongamos, una toxina de una bacteria, ¿no? Aparece una bacteria nueva que tiene una toxina muy poderosa que necesitamos neutralizar. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un clon supongamos que estamos mirando linfocitos B, o sea, estos son linfocitos que tienen el anticuerpo en su superficie, ¿no? Cada uno de estos clones tiene un anticuerpo distinto. ¿Cómo hace el organismo para generar tantos receptores distintos, ¿no? Hay una pregunta que es muy importante, porque si tuviésemos que tener un gen para cada tipo de anticuerpo, eso sería más grande que el genoma, porque la diversidad de linfocitos B que tenemos es literalmente de miles de millones, ¿no? Tenemos miles de millones de linfocitos con receptores distintos que se pueden unir a algo que no saben todavía qué es. Entonces, para eso hay un sistema en estas células que, cuando el progenitor se va a convertir en un linfocito a lo largo de varias etapas, lo que hace es modificar su genoma. Este es el genoma de esta célula progenitora, y entonces, a medida que avanza hacia acá, en forma aleatoria combina segmentos génicos de acá, que tiene varias copias, tiene como 40 o 50,
con otros fragmentos, de los cuales tiene menos 10, 6 de estos, y arma como si fuera un puzzle, un exón que codifica para la región variable, ya sea de la cadena liviana o de la cadena pesada que forma el sitio de unión del anticuerpo. ¿Tá? Y ese proceso, que lo van a estudiar en una clase dedicada a ver cómo es que esto es posible, genera esa enorme diversidad, pero tiene un riesgo que yo ya se los mencioné. ¿Cuál es el riesgo de hacer receptores que puedan reconocer cualquier cosa? ¿Cuál es el peligro de generar receptores que pueden unirse a cualquier cosa? ¿Qué cualquier cosa nos importa acá? El tema es que si están libres podrían unirse a algo que no sea un patógeno, que tal vez no debería. Claro, vos estás pensando en un componente propio, me imagino. Claro, sí, Ahí sí, sí. está. Por ejemplo, si se generara un anticuerpo contra un componente de la célula del páncreas y la destruye, eso es mala noticia. ¿Ah? Y eso pasa, lamentablemente, ese es el origen de la diabetes. En algunos casos se puede llegar a generar eso, pero eso está muy controlado para que no ocurra, porque no todo el mundo tiene diabetes. Bueno, para eso vamos a ver que hay mecanismos de tolerancia que tienen que ver con eliminar aquellos clones que generaron clones reactivos. Pero cuando todo está bien, lo que pasa es que si aparece un antígeno, volvamos a la toxina bacteriana, va a haber algún clon, que por estar cerca lo elegimos, que se va a poder unir, ¿no? A este antígeno se puede unir este clon, pero este no, este no, este no, y la mayoría no. Es muy raro que aparezca un clon que se pueda unir. Bueno, pero si aparece y se dan un montón de condiciones, este linfocito B puede amplificarse porque uno solo no nos sirve para nada. Entonces lo primero que va a hacer es proliferar, y la proliferación esa es muy intensa, puede ser decenas de miles de veces, y luego se diferencia entre células que secretan anticuerpos y células de memoria. Bueno, acá estaba la pregunta de qué pasaba si reconocían componentes propios, y bueno, para eso tenemos un mecanismo de tolerancia central a la cual le vamos a dedicar una clase para ver todos los distintos mecanismos que intervienen para controlar que no pase eso de que reaccione con lo propio. Bueno, el proceso de que se generen anticuerpos requiere a su vez la presencia de linfocitos T que se activen. Y bueno, para eso precisamos que del foco inflamatorio, estas células dendríticas que mencionamos acá viajaran hacia el ganglio, ¿no? Y para eso también van a llegar ahí antígenos, células dendríticas, antígenos y las citoquinas inflamatorias del sitio de infección. Entonces, en el ganglio, las células dendríticas van a activar a los linfocitos T. Los linfocitos T requieren ser activados por estas células dendríticas. O sea, no empiezan de por sí la respuesta. Y a su vez, como las células dendríticas se activan acá, en realidad el que toma la decisión sobre qué reaccionar ocurre acá, a nivel de la respuesta inmune innata. Porque la respuesta inmune innata dice, hay que reaccionar con esto, y como resultado de estas citoquinas se activan estas células dendríticas que luego van al ganglio. Entonces, estas células que vinieron activadas van a presentarle antígenos a través de esas moléculas que veíamos, péptidos, le van a presentar a estos linfocitos T, y si hay un linfocito T que encaja con el péptido en el MHC de la célula dendrítica, se va a activar. Para eso tenemos los ganglios que ya vimos que tienen unas regiones P y unas regiones T, y bueno, acá es donde se van a dar la activación de las células T. Algunas van a interactuar acá y otras células T van a ir a actuar al sitio de infección. Por ejemplo, como veíamos, si había células infectadas, van a ir a destruirlas. Y algunas de estas células T van a ir a colaborar con las B para que produzcan anticuerpos.
Bueno. Para que los linfocitos puedan llegar acá, vienen por la circulación y a través de estas regiones que llamamos vénulas del alto endotelio, pueden salir de circulación y entrar acá. Acá hay células T que están continuamente siendo repuestas porque entran por acá y van a esta zona, y lo mismo pasa con las células B, entran por acá y van a esta zona. Y eso es un proceso dinámico que está ocurriendo todo el tiempo. Y después de estar un tiempo acá, si no encuentran antígeno, se van de nuevo por acá, ¿no? Pero si encontraron un antígeno y se activaron, van a salir por acá, esta vez ahora como linfocitos activados. Como ven, el ganglio es como la usina donde se generan esto. Y para todos esos traslados son activos. No vamos a entrar en detalle en esta lámina porque la vamos a ver en más detalle en otras clases, pero hay un proceso por el cual este es por donde vienen las células de la sangre y acá está el tejido o el ganglio, si fuera el ganglio, y hay un proceso por el cual estas células son frenadas, interactúan y al final logran ingresar, si fuera el ganglio acá o si fuera el tejido inflamado donde hay una infección, el proceso es similar. Y bueno, una vez que están en el ganglio, los linfocitos se van a activar y estos linfocitos T se van a activar en distintos caminos dependiendo de lo que vayan a hacer y de lo que sea necesario, ¿no? Y acá está coordinado con el tipo de patógeno. Por ejemplo, si tenemos virus o bacterias intracelulares, es muy conveniente desarrollar un tipo de linfocitos T que después va a hacer que activar las células T citotóxicas, etc. O si tenemos que reaccionar con helmintos, gusanos grandes, precisamos otro tipo de células T. Y lo mismo si hay bacterias extracelulares. Bueno, dependiendo de esos estímulos que reciba la célula dendrítica en el sitio de infección, ahora cuando llega el ganglio ya viene viene programada para ir en esta dirección o en esta otra, ¿no? Y eso da lugar a que se activan linfocitos T con un perfil determinado, TH2 si van a reaccionar con esto, TH17 si van a reaccionar con estos patógenos, etc., ¿no? Y esos salen a circulación y van a ayudar a combatir a cada uno su tipo de patógeno particular. Pero como decíamos, también hay linfocitos T que no salen del ganglio, sino que van a colaborar con las células B para que éstas se activen y produzcan anticuerpos. Bueno, y acá tenemos ya finalizando qué es lo que pasa a lo largo del proceso de infección. Si nosotros tenemos un primer encuentro acá, una infección, acá va a empezar a actuar la inmunidad innata y va a hacer lo que pueda. Acá estamos simbolizando una infección viral, ¿tá? Esta sería el virus, empieza a aumentar el número, aumenta. Si no tenemos un sistema inmune, nos mata. Pero bueno, acá ya empezó a actuar el sistema inmune y en algún momento la carga viral va a bajar hasta que desaparece. Luego empieza a activarse la inmunidad adaptativa y esto demora unos días hasta que empiezan a acumularse los productos y ahí empieza a bajar la carga viral. Esto que vemos azul es la producción de anticuerpos y esto que vemos en negro es la cantidad de células B y células T que se activaron. Como ven, se aumenta enormemente la cantidad de células T y B que son específicas para este virus, ¿no? No aumentan todas al barrer, aumentan solo las que son específicas y que son las útiles, ¿no? Y luego de que se eliminó la carga viral, vean que no se mantienen acá. La mayoría de las células estas que se usaron mueren. La mayoría mueren, y hasta que queda una cantidad remanente. Esto es la memoria. Estas células que quedaron acá son las células de memoria que vamos a tener por el caso de encuentros futuros, ¿no? Y esto pueden demorar años. A su vez se produjeron anticuerpos que también aumentan en cantidad y bueno, luego de que pasa el estímulo, empieza a bajar su concentración lentamente, a lo largo del tiempo seguimos teniendo.
estos anticuerpos no es que duran de los que se secretaron acá, y parte de estas células que están acá siguen produciendo anticuerpos. Bueno, y esto que aparecía acá es que si llega a haber un segundo encuentro, estas células de memoria son capaces de rápidamente responder y dar una respuesta mucho más alta. Acá también aumentarían los anticuerpos rápidamente, ¿no? A partir de acá. Bueno, y así es que funciona el sistema inmune adaptativo, generando importantes mecanismos efectores en esta etapa que permiten eliminar la infección y guardando una reserva de células que pueden defendernos mejor en un segundo encuentro. Y bueno, cosas que mencionamos ya al principio, a pesar de todo esto y de que hablamos de que hay mecanismos de tolerancia, lamentablemente pasan cosas, ¿no? Pueden haber, acá sería el caso en el cual el sistema inmune no funciona, ya sea porque tiene un problema genético, pero a veces es adquirido, ¿no? Como es el caso del SIDA. El virus del SIDA justamente hace su efecto porque infecta a los linfocitos T y infecta a los linfocitos T y los mata, y justo los linfocitos T son los que más precisamos para combatir a los virus, ¿no? Entonces ahí tenemos una inmunodeficiencia adquirida. Pero está lo otro que mencionamos, que en algunos casos el sistema inmune se equivoca y toma la decisión incorrecta y reacciona contra componentes propios. Eso es porque cuando se está dando el fenómeno inflamatorio es activador de la inmunidad, y cuando pasa eso, algunas células tienen que tomar la decisión si se activan o no ante un determinado antígeno en un contexto que le dice activarse, 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 ¿no? Entonces ahí es que se cree, porque los mecanismos detallados no están claros, que en algún momento algunas células se activan contra el componente propio, y una vez que eso empieza es muy difícil de parar. Bueno, y la otra cosa importante es esto que les decía de la manipulación del sistema inmune a través de la vacunación, la inmunoterapia, y trasplantes, etc. O sea, ahí creo que hasta ahora ha sido sumamente importante la vacunación, y va a seguir siendo quizá por siempre. Es la herramienta de la medicina más eficiente que tenemos, ¿sí? Porque es justamente de prevenir la enfermedad, pero también hay formas de intervenir a través de la inmunoterapia, trasplantes, etcétera, para combatir la enfermedad. Y en los últimos años en particular ha habido un gran desarrollo de lo que es las formas de inmunoterapia, como por ejemplo en el caso del cáncer, ya sea utilizando anticuerpos monoclonales, que son capaces de ser producidos en gran escala y ser inyectados como tal para cumplir ciertas funciones. También se pueden utilizar las citoquinas como medicamentos, ¿no? Aunque en general son muy poderosas y tienen muchos efectos secundarios. Y bueno, también se toman células de la inmunidad, se las modifica fuera para que reconozcan determinadas antígenos, y se vuelven a inyectar en los pacientes para que destruyan tumores, ¿tá? Esa es una terapia que surgió hace unos pocos años. Las primeras son aprobadas en 2017, que es la terapia de CAR-T, ¿no? Células CAR-T para cáncer. Bueno, y después está la terapia génica también, donde pueden administrarse antígenos tumorales o anticuerpos en forma de que nuestras células produzcan determinados anticuerpos, etc. Y después está la supresión de la respuesta inmune, que también hay un rol muy importante, aparte de las drogas convencionales, como los glucocorticoides o los inmunosupresores como ciclosporina, tacrolimus, metotrexato, un montón más, ¿no? Pero también ahora, últimamente, en las últimas 2 décadas, hay anticuerpos que se producen en gran escala que son capaces de bloquear las citoquinas inflamatorias, ¿no? Y eso ha tenido un éxito enorme. Y lamentablemente todo lo que tenga que ver con anticuerpos monoclonales son muy caros,
Si ustedes oyen hablar del Fondo Nacional de Recursos y los medicamentos caros, generalmente están hablando de estas cosas. Y bueno, y hay una serie de otras formas de intervenir para moderar el asma o las alergias, que son desarrollos relativamente recientes y que tienen que ver con entender cómo funciona la inmunidad y utilizar herramientas de la inmunidad como la producción de anticuerpos monoclonales, ¿no? A mí me parece que eso es todo lo que quería contarles por hoy. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer.